Bienvenidos, combatientes de la historia, a su trinchera favorita de relatos bélicos, transmitiendo con orgullo desde México para todo el mundo. En el caos ensordecedor de la batalla, a menudo centramos nuestra mirada en el soldado, en el tanque, en el estratega. Pero hoy, vamos a girar la cámara hacia la tienda médica, hacia ese lugar de silencio y agonía donde se libra la guerra más desesperada. La guerra contra el tiempo. ¿Qué sucede cuando la ciencia médica choca contra la cruda realidad de la escasez? ¿Qué pasa cuando un hombre juramentado para salvar vidas se queda sin nada, excepto su propio ingenio? Hoy no hablaremos de una bala que cambió una batalla, sino de un invento, nacido del barro y la desesperación, que reescribió las reglas de la supervivencia en el frente. Esta es la historia de un médico que, viendo a sus hombres ahogarse en sus propias heridas, decidió desafiar a la muerte con nada más que chatarra y una voluntad inquebrantable. Prepárense para conocer la increíble crónica de cómo un doctor sin herramientas creó una máquina para mantener vivos a los heridos más graves. Antes de que encendamos esa lámpara de queroseno, les pido que, si valoran el coraje y la innovación humana, se suscriban ahora mismo a nuestro canal para no perderse ninguna historia. Dejen un me gusta contundente si creen que el ingenio es el arma más poderosa. Y por favor, dejen un comentario. Díganos desde qué país y ciudad nos están viendo esta noche. Su apoyo es vital. Ahora sí, síganme al hospital de campaña. El invierno de 1944 había desgarrado el bosque de las Ardenas, convirtiéndolo en un purgatorio de árboles destrozados y nieve manchada de sangre. En el corazón de este infierno helado, el doctor Matías Sandoval, un cirujano mexicano voluntario adscrito al asiento en una aerotransportada, sentía que sus manos, alguna vez instrumentos de precisión y curación, se habían vuelto inútiles. El hospital de campaña, instalado en el sótano bombardeado de un monasterio cerca de Bastogne, era menos un santuario y más una antesala de la morgue. La ofensiva alemana los había cercado por completo. Los suministros médicos se habían agotado hacía 3 días. La última caja de sulfamida era un recuerdo. La morfina se administraba en dosis que eran más un gesto piadoso que un alivio. Y lo peor de todo, el equipo pesado. Los tanques de oxígeno, el generador de rayos X, el autoclave, era ahora un montón de metal retorcido y humeante en el patio, víctima de un impacto directo de artillería. Sandoval estaba rodeado por el sonido del fracaso. No era el estruendo de los Nebelwerfer afuera, ni los gritos de los recién llegados. Era un sonido más suave, más íntimo. El estertor húmedo y burbujeante de los hombres que se ahogaban en sus propias camas. La mayoría de las heridas graves en el pecho, producto de la metralla y las explosiones, no mataban al instante. Mataban lentamente. Los pulmones, perforados o colapsados por el impacto, lo que él conocía como pulmón de shock, comenzaban a llenarse de líquido y sangre. Los hombres estaban, literalmente, ahogándose en tierra firme. Él, Matías Sandoval, cirujano entrenado en las mejores universidades, no podía hacer nada más que observar. Había intentado todo lo que la desesperación le dictaba. Había practicado traqueotomías con la hoja de su cuchillo de combate esterilizada en whisky, solo para ver cómo los pulmones seguían inundándose desde adentro. Había intentado drenajes torácicos, usando tubos de goma rescatados de un jeep destruido, pero sin succión mecánica, sin un sello de agua adecuado. Era inútil. Cada muerte era un reproche personal. Esa mañana, la nieve había dejado de caer, pero el frío era tan intenso que el aliento se congelaba instantáneamente en el aire viciado del sótano. Le trajeron a un joven soldado, no tendría más de 19 años, con el pecho hundido por la culata de un rifle en combate cuerpo a cuerpo. No había herida abierta, pero sus respiraciones eran cortas, superficiales, y un tinte azulado comenzaba a apoderarse de sus labios. Sandoval escuchó su pecho con el oído pegado a la piel helada del joven, pues su estetoscopio se había perdido días atrás. El sonido era inconfundible. Agua. Los capilares de sus pulmones se estaban rindiendo. «Doctor», susurró el joven, sus ojos desorbitados por el pánico de la asfixia. «No puedo. No puedo tomar aire». Matías apretó la mandíbula. Le dio la única medicina que le quedaba para ese caso. Una mentira.
Tranquilo, hijo. Es el shock. Respira despacio. Pero sabía que el chico estaría muerto antes del anochecer. Lo colocó en la zona negra, el área designada para los desahuciados. Aquellos para quienes solo quedaba el consuelo de una mano amiga mientras la vida se les escapaba. El doctor se retiró a un rincón, con la espalda contra la piedra húmeda, y se cubrió el rostro con las manos ensangrentadas. La impotencia era un ácido que le quemaba el estómago. Había jurado salvar vidas, y ahora era un mero espectador de la muerte. Sus herramientas se habían ido. Sus medicinas se habían ido. Lo único que le quedaba era su cerebro y una rabia fría que comenzaba a hervir bajo la superficie de su agotamiento. Miró al joven soldado ahogándose. Luego miró a su alrededor, a la devastación del monasterio. Sus ojos se posaron en la cocina destruida, donde un viejo fuelle de chimenea, usado por los monjes para avivar el fuego, yacía medio enterrado en los escombros. Luego, su mirada se desvió hacia un camión alemán abandonado en el patio, visible a través de un agujero en la pared, con los tubos de su motor expuestos como las entrañas de un animal. Una idea absurda, monstruosa y absolutamente desesperada comenzó a formarse. Si los pulmones del hombre no podían jalar aire, ¿qué pasaría si él forzaba el aire a entrar? No tenía un ventilador, no tenía oxígeno, pero tenía chatarra, tenía un motor, tenía un fuelle. Se levantó bruscamente, el agotamiento reemplazado por una fiebre maníaca. «Voy a necesitar un mecánico», gritó al sargento más cercano, su voz resonando en el sótano. «Y tráiganme ese maldito fuelle. Si ese chico va a morir, no será porque yo me quedé mirando». El hombre que acudió a la llamada de Sandoval no era un enfermero, sino el sargento primero Miguel Chispas Vargas, un mecánico de la división, un hombre cuyas manos estaban perpetuamente cubiertas de una grasa tan profunda que parecía parte de su piel. Vargas olía a gasolina y metal frío, y su mirada, hundida por el cansancio, analizó al doctor Sandoval como si éste hubiera perdido la razón. «Un mecánico, mi capitán», masculló Vargas, su acento del norte de México denso en el aire helado. «Mis pacientes son jeeps y tanques Sherman, y la mayoría están tan muertos como los suyos». Sandoval, vibrando con una energía maníaca que rozaba la locura, lo agarró del brazo y lo llevó a un rincón, lejos de los oídos de los moribundos. «Mire», dijo Sandoval en un susurro áspero, señalando al joven que se ahogaba. «Ese chico tiene los pulmones llenos de líquido. No puede jalar aire, pero ¿y si yo se lo empujo? ¿Si ventilo por él?» Vargas frunció el ceño. «¿Quiere que le sople en la boca, Doc?» «No, idiota», espetó Sandoval, la desesperación rompiendo su profesionalismo. «Quiero una máquina, una que respire por él, con un ritmo constante». Señaló el fuelle de la chimenea que un enfermero acababa de rescatar. «Esto será el pulmón». Luego señaló el agujero en la pared hacia el camión alemán destrozado. «Y eso será el corazón». Vargas siguió la mirada del doctor. Vio el camión Opel Blitz volcado, su motor expuesto a la nieve. «Está loco, el motor está reventado, no hay generador». «No quiero el motor principal», dijo Sandoval, sus ojos brillando. «Quiero la batería, y quiero el motor del limpiaparabrisas». El cerebro de Vargas, acostumbrado a improvisar con partes rotas, finalmente conectó los puntos. El motor de un limpiaparabrisas. Un movimiento rítmico, constante, de vaivén. Quiere conectar el motor al fuelle. Susurró Vargas, una chispa de asombro en sus ojos. «Para que se abra y se cierre solo. Como un pecho». «Exactamente», afirmó Sandoval. «Pero está ahí afuera, en campo abierto. Los francotiradores del bosque no han dejado de disparar en 2 días». Vargas miró al soldado moribundo. El joven acababa de tener un espasmo, un intento fallido de toser que solo trajo un hilo de espuma rosada a sus labios. «Consígame 2 hombres y cobertura», dijo Vargas, su voz endureciéndose. «Y rece, Doc, porque si esa batería está rajada, todo esto es una pérdida de tiempo». La siguiente media hora fue una sinfonía del infierno. Sandoval organizó a los heridos más leves para que dispararan ráfagas de cobertura hacia la línea de árboles, un gasto de munición preciosa que le valdría un consejo de guerra si fallaba. Mientras las balas trazadoras iluminaban la nieve, Vargas y 2 soldados se deslizaron por el agujero de la pared.
Sandoval observaba desde el sótano, con el corazón en la garganta, sintiendo cada segundo como una hora. Oyó el inconfundible ping metálico de un disparo de francotirador impactando el chasis del camión, seguido de un grito ahogado. Uno de los soldados rodó de vuelta al interior, agarrándose un hombro destrozado. Pero Vargas y el otro soldado, un joven llamado Ramírez, siguieron adelante, maldiciendo y resbalando en el hielo. Estaban trabajando frenéticamente en los terminales congelados de la batería. Mientras tanto, Sandoval no esperaba. Se convirtió en un demonio de la improvisación. Agarró el viejo fuelle. Tenía una grieta en el cuero. ¡Inservible! ¡Suturas!, gritó. Un enfermero le pasó el último paquete de seda quirúrgica. Con manos expertas, Sandoval cosió el cuero viejo y agrietado del fuelle como si fuera piel humana, reforzando la costura con cinta aislante de un equipo de radio destruido. «Tubos», ordenó. Sus ayudantes arrancaron las mangueras de goma del sistema de refrigeración del jeep destrozado que estaba en el patio, el mismo del que habían sacado los tubos en su intento fallido anterior. Eran gruesas, sucias, pero herméticas. El último componente era la interfaz. ¿Cómo llevar el aire del fuelle al paciente? Sus ojos se posaron en la bolsa de un soldado muerto. Una máscara antigás. Sandoval la tomó. Le arrancó el filtro de carbón con un tirón violento y atascó la manguera de goma en el orificio, sellándola de nuevo con cinta y rezos. Justo en ese momento, Vargas y Ramírez cayeron de bruces por el agujero, arrastrando la batería del tamaño de un ataúd pequeño. Estaban cubiertos de nieve y lodo. Ramírez tenía un corte profundo en la frente. «Lo tengo», jadeó Vargas. «Y el motor del limpiaparabrisas. Ahora apártese, Doc, esto es lo mío». El sótano se convirtió en un taller de locos. Con la batería como fuente de poder, Vargas conectó los cables al pequeño motor del limpiaparabrisas, que había montado toscamente sobre una viga de madera rota. Usando un trozo de alambre de espino y un cinturón de cuero, creó una biela improvisada que conectaba el brazo oscilante del motor con el mango del fuelle. «Es todo o nada, Doc», dijo Vargas, limpiándose el sudor de la frente con una manga grasienta. «No puedo regular la velocidad. Solo tiene encendido». Sandoval miró la creación. Era un monstruo. Una batería alemana conectada a un motor de limpiaparabrisas estadounidense, que movía un fuelle de chimenea francés, que empujaba aire a través de una manguera de jeep hacia una máscara antigás soviética. Era una abominación nacida de la chatarra de la guerra. En ese instante, el joven soldado dejó de respirar. Sus ojos se pusieron en blanco. «¡No!», rugió Sandoval. «¡No te vas a morir!». Arrastró la máquina hasta el catre. Ajustó la máscara antigás sobre el rostro azulado del joven y miró a Vargas. «Enciéndelo, Chispas. Dale vida». Vargas dudó un segundo. Luego tocó el cable pelado contra el terminal de la batería. Hubo una chispa brillante, un zumbido agudo, y la máquina cobró vida. El sargento Vargas conectó el cable. El zumbido agudo del pequeño motor del limpiaparabrisas cortó el silencio mortal del sótano. Un sonido eléctrico y profano en un lugar dedicado al sufrimiento. El brazo de metal improvisado se sacudió y el fuelle de la chimenea, cosido y remendado, se contrajo con un gemido asmático. ¡Fush! El aire viciado del sótano fue forzado a través de la manguera de goma y dentro de la máscara antigás. Observé con el corazón detenido el pecho del joven soldado. Y no pasó nada, absolutamente nada. El pecho no se movió, la máscara se infló cómicamente en su rostro y el aire simplemente se escapaba por los bordes. El motor zumbaba, el fuelle bombeaba, pero el aire no entraba. «¡Está bloqueado!», grité, mi propia voz sonando lejana. El soldado estaba muerto. No, no estaba muerto. Estaba ahogado. El líquido en sus pulmones, la sangre y el edema, formaban un tapón espeso que el aire a presión no podía mover. «Apágalo, Chispas, apágalo». Vargas desconectó el cable. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. El pánico me inundó, frío y paralizante. No tenía una máquina de succión. El manual decía, en caso de bloqueo, succionar la vía aérea. ¿Qué manual? Mi manual eran mis manos y mi cerebro. Miré a mi alrededor, desesperado.
Mis ojos se posaron en un rollo de tubo fino de goma, del tipo que usábamos para los torniquetes, que colgaba de un clavo en la pared. Era mi única opción. Agarré el tubo. No había tiempo para esterilizarlo. Le arranqué la máscara antigás al soldado de la cara. «¡Sujétenlo!», le grité a un enfermero. «Y ábranle la boca». El enfermero, un chico pecoso de Wisconsin que temblaba como una hoja, usó un depresor lingual de madera para forzar la mandíbula del soldado. Me arrodillé, me llevé un extremo del tubo de goma a los labios, y con una plegaria silenciosa, introduje el otro extremo en la garganta del soldado, empujando más allá de la glotis, hacia la tráquea, sintiendo la resistencia del líquido, y entonces hice lo impensable. Sorbí. Con toda la fuerza de mis pulmones, succioné el tubo. Un torrente de líquido caliente, salado y metálico inundó mi boca. Era una mezcla espantosa de sangre, moco y fluido pulmonar. Me atraganté, escupiendo la vil sustancia al suelo de piedra, mi estómago revelándose. El sabor a muerte se me pegó al paladar. Pero oí algo, un gorgoteo. El bloqueo se había movido. «¡Otra vez!», me grité a mí mismo. Volví a meter el tubo, esta vez más profundo. Sorbí de nuevo, más líquido. Escupí, y otra vez, y otra vez. Me convertí en una bomba de succión humana, vaciando los pulmones del soldado con mi propia boca. El sabor a cobre y enfermedad quemándome la garganta. Después de lo que pareció una eternidad, el gorgoteo se hizo menos denso. «Ahora», jadeé, limpiándome la boca con el dorso de mi mano ensangrentada. «Ponle la máscara. ¡Dale!». Vargas, que me había observado con una mezcla de horror y asombro, volvió a conectar el cable. Zumbido. Fus, esh. Y entonces, el milagro. El pecho del joven soldado, inmóvil durante minutos que parecieron años, se elevó. Se elevó de forma antinatural, mecánica, rígida, pero se elevó. Y luego, cuando el fuelle se recargó, el pecho cayó. Zumbido. Fusish. Arriba, abajo, arriba, abajo. Era el ritmo de un limpiaparabrisas, no de un ser humano, pero era un ritmo, era vida. «Dios mío», susurró el enfermero pecoso, soltando el depresor lingual. Está respirando». «No», dije yo, mi voz temblando por la adrenalina y el asco. «No está respirando, la máquina lo está respirando por él». El tinte azul de los labios del soldado no desapareció de inmediato. Era una batalla. Pero minuto a minuto, con cada inspiración forzada, el azul comenzó a retroceder, reemplazado por un pálido color cera, y luego, benditamente, por un leve tinte rosado. El hombre seguía en coma, pero su cuerpo estaba oxigenado. El sonido llenó el sótano. El thump hiss. Thump hiss. Thump hiss de la máquina. Se convirtió en el nuevo latido del corazón de nuestro hospital de campaña. Los otros heridos, los que estaban lo suficientemente conscientes como para entender lo que veían, nos miraban como si fuéramos hechiceros. Vi a un hombre con el brazo vendado hacerse la señal de la cruz, una y otra vez. Vargas, el mecánico, tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas cubiertas de grasa. Había ayudado a crear vida a partir de chatarra, pero nuestro problema acababa de empezar. «Doc», dijo Vargas, su voz tensa. «Como le dije, no hay regulador. Está funcionando a la velocidad máxima del limpiaparabrisas. Es demasiado rápido. Le va a reventar los pulmones». Tenía razón. La respiración forzada era demasiado rápida, demasiado violenta. Los pulmones del soldado, ya traumatizados, no soportarían ese castigo por mucho tiempo. Necesitaba una forma de controlar el flujo, de sangrar el exceso de presión. Miré la manguera de goma. Mi cuchillo. Con la mano temblorosa, agarré mi cuchillo de combate. Chispas. Si te digo que lo apagas al instante. ¿Entendido? «Entendido, capitán». Con la precisión de un cirujano, pero con una herramienta de carnicero, hice un pequeño corte lateral en la manguera, cerca de la máscara. Un chorro de aire siseó, escapando antes de llegar al paciente. El movimiento del pecho se hizo menos violento. «Es mejor», dije, «pero no es suficiente». El fuelle seguía empujando demasiado volumen. El agujero que hice no era una válvula, era una fuga constante. Y entonces me di cuenta.
Me arrodillé junto al catre. Puse mi pulgar sobre el agujero que acababa de hacer en la manguera y presioné. Al tapar el agujero, el pecho del soldado se infló por completo. Al soltarlo, el exceso de aire escapó y el pecho cayó. Thump hiss, presiono. Thump hiss, suelto. Thump hiss, presiono. Thump hiss, suelto. Me había convertido en el regulador. Mi pulgar era ahora el diafragma del soldado. «Doc», dijo Vargas, «¿qué está haciendo?» «Estoy regulando la presión expiratoria», murmuré, mis ojos fijos en el pecho del paciente. «Estoy creando PEP, presión positiva al final de la SPI». Me detuve. No importaba la terminología. Lo que importaba es que yo, Matías Sandoval, estaba ahora físicamente conectado a mi propia creación. No podía moverme. No podía irme a atender a otros pacientes. No podía ni siquiera limpiarme la boca. Mi mano, mi pulgar, se había convertido en el componente final y más crucial de la máquina. El soldado vivía, pero yo era su prisionero. Levanté la vista hacia el resto del sótano. En la penumbra, vi al menos a otros 4 hombres con el mismo estertor burbujeante que el joven soldado había tenido. 4 hombres más ahogándose. Mi máquina, el monstruo de Sandoval, como lo bautizarían después, había salvado a uno. Pero solo podía salvar a uno, y yo estaba atrapado. «Chispas», dije, mi voz baja y urgente, sin apartar la mirada del pecho que subía y bajaba al ritmo de mi pulgar. «Lo logramos. Ahora, ve y busca más baterías, y reza para que encontremos más motores de limpiaparabrisas, porque esta noche vamos a construir un ejército de estos monstruos». Mi pulgar comenzó a acalambrarse a los 20 minutos. Un dolor agudo y punzante subió desde mi muñeca hasta mi codo. Yo, un cirujano que había operado durante 18 horas seguidas, estaba siendo derrotado por un simple calambre, pero no podía soltarlo. Cada vez que mi presión vacilaba, el ritmo respiratorio del soldado fallaba. Su cuerpo se tensaba y un gemido ahogado escapaba de sus labios. Estaba prisionero de mi propia creación, un eslabón de carne y hueso en una cadena de chatarra. Mientras tanto, el sargento Vargas se había convertido en un torbellino de actividad. «¡Ramírez! ¡Smith!», gritó, su voz rasposa rompiendo el trance. «El doctor nos ha comprado tiempo. Ahora vamos a comprar vidas». El sótano se transformó, dejó de ser una morgue y se convirtió en una fábrica. El primer problema era la logística. Necesitábamos más de todo. Vargas, con una lógica de mecánico de campo que me dejó asombrado, organizó a los heridos leves en escuadrones de recolección. «Ustedes 3», le dijo a un grupo con heridas en los brazos, «necesito todas las máscaras antigas que puedan encontrar. Vayan a los cuerpos de la zona negra, vayan a los camiones destruidos. No me importa de dónde las saquen». A otro grupo, «tubos, mangueras, cualquier cosa de goma». Luego me miró. «Doc, fuelles». Yo seguía pegado a mi paciente, mi pulgar palpitando. «No hay más», jadeé. Ese era el único del monasterio. Los ojos de Vargas recorrieron la habitación, buscando. ¿Qué? Se detuvieron en la pila de suministros de artillería que los monjes habían escondido, específicamente en las bolsas de lona gruesa e impermeabilizada que se usaban para transportar las cargas de pólvora. «¡Eso!», gritó. «¡Es lona! ¡Es hermética!». En menos de 10 minutos, Chispas y Ramírez habían destrozado una caja de municiones vacía para hacer 2 marcos de madera rectangulares. Engraparon y cosieron la lona de artillería entre ellos, creando un fuelle cuadrado, feo y tosco, pero funcional. Era una maravilla de la ingeniería de campo. Pero el corazón de la máquina seguía siendo el problema: los motores de limpiaparabrisas y las baterías. Chispas y 2 voluntarios más se prepararon para otra incursión suicida en el patio bombardeado. «Cúbranos», fue todo lo que dijo. El sonido de sus propios disparos de cobertura fue ensordecedor en el espacio cerrado, mientras el equipo de Vargas se lanzaba de nuevo a la nieve. Esta vez, el fuego de respuesta fue inmediato. Oímos el zip 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 de una MG-42 alemana barriendo el patio. Un hombre gritó. Un sonido agudo y terrible que fue cortado de golpe. No regresó. Pero 5 minutos después, Chispas y el otro soldado cayeron de nuevo por el agujero, arrastrando no uno,
sino 3 motores de limpiaparabrisas y 2 baterías más. Estaban sin aliento, cubiertos de nieve y sangre que no era de ellos. Perdimos a Johnson, jadeó Chispas. Pero tenemos los corazones. No hubo tiempo para el duelo. El horror fue instantáneamente suplantado por la urgencia. Rápidamente seleccioné al siguiente paciente más grave, un cabo llamado Díaz, que ya estaba en las garras de la cianosis. Lo arrastraron junto al mío. Chispas, con una velocidad que solo nace de la práctica desesperada, ensambló la segunda máquina. Batería alemana, motor de Kübelwagen, fuelle de bolsa de artillería, manguera de jeep y máscara de un camarada caído. «Lista», anunció. «Smith», le grité al enfermero pecoso. «Venga aquí, ponga su mano aquí». Le mostré el corte que había hecho en el nuevo tubo. Su pulgar. Va a presionar y soltar. Siga mi ritmo. Mire el pecho. Usted es el pulmón ahora. No piense, solo sienta. El chico estaba pálido de terror, pero puso su pulgar en el agujero. Chispas conectó la máquina. Zumbido. «Fus, chish». El pecho de Díaz se elevó. «Ahora, Smith. Ritmo. 1, 2. Suelta. 1, 2. Presiona». Empezamos a respirar por ellos, en un dueto antinatural. El sótano ahora tenía 2 zumbidos, ligeramente desincronizados. Un thumb hiss, mío, y un thumb hiss, de Smith. Era el sonido más enloquecedor y más hermoso que había escuchado jamás. Construyeron una tercera máquina, y una cuarta. Pronto, el sótano se llenó del zumbido de 4 motores de limpiaparabrisas, todos funcionando a velocidades ligeramente diferentes, creando una polirritmia mecánica, una cacofonía de vida artificial. 4 hombres. Yo, Smith, Ramírez y otro soldado herido, estábamos sentados en la oscuridad, pegados a nuestras máquinas, nuestros pulgares moviéndose al unísono con el pecho de un hombre comatoso. Éramos estatuas vivientes, prisioneros de la vida que estábamos dando. Y entonces, como había temido, surgió el siguiente desastre. La batería de mi máquina, la primera, comenzó a fallar. El motor del limpiaparabrisas gimió. El ritmo se hizo más lento, más perezoso. ¡Tum! ¡Is! El pecho de mi paciente apenas se movía. «¡Chispas!», grité, el pánico trepando por mi garganta. «La batería se está muriendo». Vargas corrió hacia mí, sus ojos salvajes. «No puedo recargarla. El generador está frito». Miró las otras baterías. Estaban todas en el mismo estado, drenadas por el frío y el uso constante. «Tenemos quizás 1 hora. Todas morirán». El silencio cayó sobre el sótano, solo roto por los motores moribundos. Habíamos creado un milagro, solo para verlo fallar. Habíamos rescatado a estos hombres del ahogamiento, solo para que murieran asfixiados de todos modos. Pero esta vez, más lentamente. La desesperación era tan espesa que podía saborearla, mezclada con el regusto de la sangre del soldado en mi boca. Chispas miró la batería moribunda. Luego miró a su alrededor, su cerebro de mecánico trabajando a una velocidad febril. Sus ojos se posaron en una bicicleta de los monjes, colgada en la pared. Luego miró el jeep destruido en el patio, el que tenía el motor reventado pero el alternador intacto. «Doc», dijo lentamente. Una idea loca naciendo en sus ojos. «Denme media hora, y necesito a todos los hombres que puedan pedalear». Sin esperar respuesta, agarró un mazo y comenzó a destrozar la pared alrededor del jeep, creando un agujero lo suficientemente grande para trabajar en el motor. «Traigan esa bicicleta, quiten la rueda trasera, necesito la cadena». 20 minutos después, en el rincón más frío del sótano, Chispas había creado su segunda obra maestra. Había montado el alternador del jeep en un marco de madera. Había conectado la cadena de la bicicleta al eje del alternador. Había conectado cables del alternador a la batería moribunda de mi paciente. «Pedaleen», ordenó a 2 soldados con heridas leves. «Pedaleen como si el diablo les estuviera persiguiendo». Los hombres, confundidos, subieron a la bicicleta estacionaria y comenzaron a pedalear en la nada. El alternador gimió. Y entonces, el motor del limpiaparabrisas de mi máquina, que casi se había detenido, zumbó y recuperó su velocidad. «Thump hiss, thump hiss». El pecho de mi paciente se infló con fuerza. Una carcajada cruda y ronca brotó de mi garganta. Era una risa al borde de la histeria.
Habíamos creado un generador de energía humana. La imagen era dantesca. 4 máquinas zumbando, 4 operadores inmóviles en la penumbra, y en el fondo, un relevo constante de soldados heridos, sudando en el frío glacial, pedaleando furiosamente en una bicicleta que no iba a ninguna parte, pero que estaba impulsando los pulmones de todo el hospital. Éramos una máquina, un organismo simbiótico de carne y chatarra, y estábamos, contra todo pronóstico, ganando. Durante las siguientes 72 horas, ese sótano dejó de ser un hospital y se convirtió en el vientre de una bestia mecánica. La vida se medía en turnos de pedaleo. El sargento Chispas Vargas, ahora nuestro ingeniero jefe, había logrado una hazaña imposible. Conectó el alternador de la bicicleta no solo a mi batería, sino a las 4, creando un circuito de carga desesperado. Pero la energía que el alternador podía generar era apenas suficiente para mantener las baterías estables. No podía recargarlas. El consumo era demasiado alto. Esto significaba que la bicicleta no podía detenerse, ni por un segundo. Creamos un sistema de relevos. Los pedaleadores, como los llamamos, eran hombres con heridas en los brazos, quemaduras o conmociones cerebrales leves. Hombres que podían caminar pero no luchar. Se convirtieron en el corazón latiente de todo el sótano. Pedaleaban en turnos de 15 minutos. 15 minutos de esfuerzo máximo en el frío glacial, sudando profusamente, sus alientos formando nubes densas. Luego caían exhaustos y otro tomaba su lugar. El sonido del sótano era una pesadilla industrial. El zumbido tetracéfalo de los motores de limpiaparabrisas. El silbido rítmico de mis pulgares y los de mis operadores. Y bajo todo ello, el clac, clac, clac incesante de la cadena de la bicicleta y el gruñido animal del alternador. Yo permanecí en mi puesto durante las primeras 30 horas, hasta que Chispas me forzó a detenerme. Mi pulgar ya no era mío. Era una garra rígida, insensible, bloqueada en la posición de regular. Cuando intenté abrir la mano, un dolor eléctrico me disparó hasta el hombro. El enfermero Smith, a mi lado, lloraba en silencio. Sus ojos fijos en el pecho de su paciente, su pulgar subiendo y bajando. Estábamos unidos a esos hombres, bombas de aire humanas. Pero en la mañana del tercer día de esta locura, el milagro que habíamos forzado comenzó a afianzarse. El paciente de Smith, el cabo Díaz, tosió. Fue una tos real, húmeda y profunda, alrededor del tubo de la máscara. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de un terror blanco y salvaje. Estaba despierto. Comenzó a luchar, tratando de arrancarse la máscara. «¡Sujétenlo!», grité. «Chispas, desconecta». Vargas desconectó el cable. El zumbido de esa máquina se detuvo. El silencio de su ausencia fue ensordecedor. Le arranqué la máscara a Díaz. El hombre inhaló. Fue el sonido más glorioso que he escuchado. Un grito áspero, doloroso, quejumbroso. Pero era su aliento. Estaba respirando por sí mismo. El líquido en sus pulmones. Gracias a la presión positiva constante que mi pulgar improvisado había mantenido, se había reabsorbido lo suficiente. Sus pulmones ya no estaban inundados. Lloramos. Los pedaleadores se detuvieron un segundo para aplaudir, antes de que Chispas les gritara que siguieran o las otras 3 máquinas morirían. Uno por uno, durante las siguientes 24 horas, los otros 3 hombres despertaron. Mi paciente, el joven Jensen, el primero que habíamos conectado, fue el último. Cuando le quité la máscara, me miró con ojos claros. No dijo nada. Solo levantó una mano temblorosa y tocó mi pulgar derecho, el que estaba hinchado y morado. Asintió. Fue entonces cuando oímos el estruendo. Pero no era la artillería alemana. Eran los Sherman. Eran los tanques de Patton. La caballería había llegado. El asedio de Bastogne se había roto. Horas después, un equipo de cirujanos de avanzada entró en nuestro sótano. Se detuvieron en la entrada, boquiabiertos. Vieron un matadero dirigido por un loco. Vieron a hombres exhaustos y heridos pedaleando en una bicicleta estacionaria que cargaba baterías de camiones enemigos. Vieron 4 máquinas grotescas hechas de chatarra, zumbando sobre catres ensangrentados. El cirujano jefe, un coronel de rostro impoluto, me miró como si yo fuera una especie de chamán tribal. «¿Qué? En el nombre de Dios. ¿Es esto?
Preguntó. Me puse de pie, mi mano derecha contraída como una garra. Esto, coronel, dije, mi voz quebrada por el agotamiento y la sed. Es el ingenio. El sargento Vargas y yo simplemente nos negamos a dejarlos morir. Cuando sacaron a los heridos, los 3 supervivientes de los monstruos, respirando por sí mismos, el coronel se detuvo junto a Chispas, que estaba limpiando sus herramientas, cubierto de grasa y sangre seca. El coronel miró la máquina, luego a Chispas. «¿Usted no es médico?» «No, señor», dijo Chispas, sin levantar la vista. «Soy mecánico». Y los pulmones del cabo Díaz sonaban como una transmisión rota. Solo necesitaba las herramientas adecuadas. Dejamos esas máquinas allí, en la oscuridad del sótano del monasterio. Eran demasiado feas, demasiado improvisadas para el mundo ordenado de la medicina militar. Pero para nosotros eran monumentos. Eran la prueba de que cuando las herramientas desaparecen, cuando la ciencia se rinde y cuando el manual no sirve para nada, el espíritu humano se convierte en la única herramienta que importa. El doctor Sandoval no tenía herramientas, es cierto, pero tenía a Chispas. Y juntos habían creado una máquina que no solo bombeaba aire, sino que bombeaba lo único que podía vencer a la muerte en ese sótano, la pura y obstinada esperanza.